verdaderos adoradores tú estás buscando, que te adoren en espíritu y en verdad, y por eso te queremos dar gracias, Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias por el comienzo de este nuevo año, Señor. Gracias por la salud, Señor. Gracias por la vida, gracias por la salvación. Gracias, Padre, porque esta es una mañana de celebración. Gracias por tu fidelidad. Recibe toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Y dejamos este tiempo, Señor, para que tú nos hables por medio de tu palabra, Señor. Que toques nuestros corazones, Señor, y sean preparados como ese terreno, Señor, para que sea sembrada la semilla de tu palabra. Y esa semilla pueda encontrar cabida en nuestros corazones. Y pueda levantar una planta, Señor, y dar fruto al 100 por 1. Unge mis labios, Señor, para poder transmitir, Señor, el mensaje de esta mañana. Renunciando yo a mis conceptos y a mis preceptos y dejando que sea tu palabra y tu Santo Espíritu hablando los corazones de tus hijos, de mis hermanos, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús. Te damos todo el honor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento, mi amado hermano. Reciba un cariñoso abrazo de nuestro pastor, el pastor Robert, el pastor Bubicito. Saludos amorosos de su familia, la familia pastoral, de la pastora Indira, de Johan, de la Nanae, de Yanae. Reciba un fuerte abrazo. Ellos estarán el domingo con nosotros. Estarán para poder orar ahí por nuestro proyecto 2021. Si usted no tiene esta hojita, esta hoja es para que usted pueda ahí anotar todos los proyectos que tiene en este 2021, todos los planes, todos los anhelos, el deseo de su corazón. Le animo que usted busque en el Señor y pueda este tiempo poder orar al Señor, pedir la dirección de Dios para poder escribir ahí, en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, que estoy deseoso yo de ver que el Señor pueda operar en nuestras vidas. Amén. Porque hoy día es el primer domingo de este nuevo año del 2021, del 2021. Primer domingo que estamos nosotros en su casa, hay celebración, la Santa Cena, ¿verdad? Porque ha sido un año muy, muy rápido el que pasó, ¿verdad? Para muchos, para otros eterno, ¿verdad? Y hoy es nuestro primer domingo aquí y usted puede en este tiempo meditar. Es un tiempo en principio de año de poder reflexionar, meditar. Es inevitable mirar para atrás qué sucedió el 2021, ¿verdad? La palabra pandemia de repente yo la escuché ahí en una asignatura en mi carrera en epidemiología general y demografía. Ahora la estamos viviendo, somos parte de ella, ¿verdad? Ya en enero se escuchaba de un virus que había salido, ¿verdad? Que estaba por la China, literalmente en la China, ¿no? Pero para nosotros muy lejos de repente, ¿no? Ya en febrero se supo que ya estaba por el norte de Italia, de repente ni nos imaginábamos que iba a ser un año complicado, un año difícil, ¿no? Recuerdo yo que estábamos festejando el Día del Padre en casa, con un churrasquito, con mi papá, con mi hermano ahí, el 19 de marzo. Me acosté esa noche y al día siguiente ya estábamos de cuarentena, estábamos confinados, ¿verdad? Estábamos encerrados, ¿verdad? Voy a quitar la palabra confinado porque muchas veces se la ocupa ahí en ganadería, ¿verdad? Que se confinan a los animales, ¿no? Y se los ponen a engordar, ¿no ves?
para que usted no vaya a pensar que a mí me confinaron, ¿no? Creo que muchos subimos algunos pesos en este tiempo de cuarentena, ¿verdad? Pero bueno, es un tiempo de reflexionar y yo lo animo que usted busque en el Señor, sea optimista, usted espere en el Señor. Dice la palabra del Señor de que todas las cosas a los que aman a Dios les ayuda para bien, ¿verdad? Entonces sea optimista, anímese, busque la presencia del Señor, tómese de la mano del Señor, aférrese y entregue este nuevo año que hoy día comienza, el año 2021, y vamos a estar nosotros ahí desafiando con una palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón, para lo que le invito a que usted vaya a su Biblia, abra el libro de Mateo capítulo 16. Hemos titulado este mensaje, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? En este principio de año es importante que usted pueda responder como una asignatura, ¿no? Al final de la clase, al final del mensaje, usted pueda responder estas preguntas que se van a ir lanzando, que vamos a ir proponiéndolas, y usted al final del mensaje de la prédica pueda ya tener claro la respuesta y pueda en este nuevo comienzo de año estar firmes y que esta palabra pueda infundir en sus corazones fe, confianza, que usted sepa verdaderamente dónde está su confianza. Mateo capítulo 16, en el versículo 13 dice la palabra del Señor: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Amén. Es un comienzo de año y es importante que usted pueda atesorar estas palabras que el Señor Jesús se las compartía a sus discípulos como cada uno de nosotros. Se las compartía y queriéndole transmitir, siempre Él preparando escenarios hermosos, escenarios donde pueda Él transferir y los hijos y sus discípulos puedan comprender de la importancia que es entender qué Dios nos quiere decir a nuestro corazón. Y en este comienzo del calendario del 2021, usted pueda saber verdaderamente como hijo de Dios, como cristiano, como discípulo del Señor, que pueda saber en esta mañana y tener claro para el resto de los días dónde Dios está operando, dónde Dios quiere que usted pueda poner su confianza y usted pueda resolver todas esas preguntas, todas esas dudas, el temor, la incertidumbre de este nuevo año, ¿verdad? Que no nos vaya a agarrar como el 2020, creo que a todos nos agarró imprevisto, ¿verdad? Que nos agarró de sorpresa, ¿no? Y es más, hemos ahí adoptado una palabra que es reinventarnos, ¿no? Estamos reinventando algunas cosas, queriendo mover algunas situaciones para poder acomodarnos un poco mejor en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, pero dice la palabra que todas las cosas nos ayudan a bien a nosotros los que amamos al Señor.
Fue un tiempo también de buscar a Dios en intimidad, de levantar un altar en la casa, ¿verdad? Y juntarnos con la esposa, con los hijos y poder pedir la misericordia de Dios, poder pedir la provisión de Dios. Hemos visto de que el Señor en este año que pasó, por muy difícil que parezca, el Señor nos guardó, el Señor nos cuidó, Él permaneció fiel, aunque nosotros no permanezcamos fiel, Él sigue siendo fiel. Él ha provisto el pan nuestro de cada día, Él ha puesto el alimento en nuestra mesa, ¿verdad? Él nos ha vestido y nos gozamos por eso. Por eso le desafío a usted que pueda atesorar esta palabra. Voy a contextualizar un poquito. Dice la palabra aquí que el Señor Jesús caminaba por Cesarea de Filipo. Si usted mira ahí en el mapa va a encontrar 3 Cesareas. Una de estas es Cesarea de Filipo, un lugar donde había muchos gentiles, un lugar donde había muchos templos levantados en el paganismo, muchos templos donde se adoraban a otros dioses griegos, un lugar de repente donde ningún rabino iba a llevar a sus discípulos para poder enseñarle algo. Pero el Señor le plació caminar con sus discípulos a esta región de Cesarea de Filipo. Dice la palabra del Señor que era un lugar muy hermoso también, era un lugar donde se levantaba ahí una montaña. Y Cesarea de Filipo estaba por ahí, por la falda, por la mitad de esa montaña, 3.000 metros de altura. Un lugar donde de repente la mitad del año siempre esa montaña paraba con nieve en esa parte de arriba. Yo me lo imagino y puedo disfrutar, y quiero que usted también se imagine un poquito del escenario que el Señor les había regalado ahí a sus discípulos para poderle transmitir, para poderles enseñar una verdad que es importante que los discípulos y nosotros como sus discípulos la tomemos en cuenta y la pongamos y la hagamos vida en nuestras vidas. Diría aquí, si lo tomamos ahí como escuela, como universidad, diría: a ver, muchachos, saquen una hoja y un lápiz. Examen. Era un escenario que se encontraban los discípulos en ese momento. Usted va a ver en el desarrollo del tema, ¿no? Y yo les diga en esta mañana como discípulos de Dios: amados, saquen por favor un lápiz, una hojita, examen. Ellos se lo tomaron en oral, ¿no es cierto? Unos de repente un poquito más atrevidos como alumno diría: profe, no nos dijo que iba a examen. Entonces es que no estudiamos, no nos repasamos, no nos dio tiempo. El examen es para notar lo que el maestro les ha enseñado a través de los días, a través de las clases anteriores, ¿verdad? Entonces se nos puede decir en cualquier momento nosotros como ¿qué? Como estudiantes. Si usted vuelca el reverso de su carnet dice profesión, los que están en el colegio y en la universidad dice estudiante, ¿verdad? Estudiante quiere decir que él de labor, él de trabajo tiene que ir a estudiar, que 4 horas de repente va al colegio o va a la universidad y las otras 4 horas se la tiene que pasar estudiando. Su trabajo es estudiar. Y estudiar quiere decir recibir lo que el profesor, el maestro, el catedrático le está compartiendo, y él puede decir: bueno, hemos aprovechado la enseñanza. Y cuando usted quiera, profe, hay unos más nerds, ¿no? Sí, profe, podemos dar examen. Yo atendí la anterior clase y la anterior de la anterior. Entonces, cuando usted diga, aquí está la respuesta, ¿verdad? Este era un escenario similar, era un escenario que el Señor Jesús había puesto ahí a los discípulos en un lugar muy bonito. Dice la palabra del Señor que los llevó hasta Cesarea de Filipo, un lugar donde había mucho paganismo, ya lo dije, ya lo mencioné, pero quiero que usted pueda entender un poquito la contextualización. Era un lugar donde los gentiles, era la zona de los gentiles, si puedo decir. De repente para usted y para mí no pueda denotar mucho significado en este tiempo, ¿no? Entre los judíos, los gentiles, pero en ese tiempo para
para un judío, si caminaba por aquí un gentil, el judío no pasaba por ahí. Si un gentil se sentaba en una de estas sillas, el judío no se sentaba. Si de repente ahí usted veía un gentil comiendo, sepa que el judío no comía ahí. Era un lugar donde al Señor le plació llevarlos a sus discípulos. Y dice la palabra del Señor que la gente le seguía al Señor Jesús porque quería escucharlo. Porque no había hombre como este hombre donde enseñara cosas espectaculares. Dice que los rabinos, dice que los fariseos y los seduceos le tenían envidia, porque decían: ¿de dónde este tiene tanto conocimiento? ¿De dónde este tiene tanto esmícar? ¿De dónde tiene este tanta unción? Está diciendo. Y querían prenderle, y le hicieron muchas trampas para poder apresarlo y para poder matarlo. Dice el paralelo aquí de esta misma enseñanza, el paralelo en Marcos, por ahí por el capítulo 8, dice: saliendo Jesús por las aldeas de Cesarea de Filipo, y ahí los comentaristas nos pueden ayudar a ponernos un poquito más en contexto. Dice que era una ciudad muy hermosa, donde habían tantas aldeas. Dice que muy cercano estaba el río Jordán, al norte, y dice que el Señor Jesús le estaba enseñando y transmitiendo ahí a sus discípulos, y les preguntó, dice en un momento: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Sabe qué? En este momento el Señor Jesús era muy popular. La gente se agolpaba, dice, para ir a verlo a él, para poder escucharlo. Se decía de que en ese lugar iba a estar Jesús, y la gente se iba porque quería un milagro de él. Otros de repente querían comer, otros de repente tenían una necesidad, otros de repente iban al chisme, otros de repente verdaderamente tenían la necesidad de conocerlo, de encontrarse con el Señor, de encontrarse con el Mesías. Y dice la palabra del Señor de que mucha gente iba tras de él. Dice que el gentío le seguía. Ahí también en una parte de Marcos se explica de que el Señor Jesús siempre tenía como disposición una barca, porque cuando se venía mucho la gente, el Señor Jesús se subió a la barca y dice que desde ese lugar les predicó. Y me imagino yo que se subía a la barca porque ya no podía ir al otro extremo. Dice la palabra del Señor que muchas veces salía de la barca para el otro lado, y cruzando, dice, el Jordán se fueron, ¿verdad? Porque era mucha gente. El gentío estaba hablando y diciendo de que había un Jesús, de que había un hombre que hacía milagros, que hacía prodigios, que multiplicaba los panes, que liberaba a los cautivos, que liberaba a los endemoniados, que había muchos milagros. Imagínense, hasta la suegra de Pedro fue sanada. Verdaderamente él lo hacía todo. Gloria a Dios por la suegra, ¿verdad? Aleluya. Dice ahí la palabra del Señor en Lucas, complementando un poquito el escenario de la misma enseñanza. Dice el relato que en medio de este majestuoso escenario, Jesús se aparta un momento a orar. El Señor Jesús tenía como costumbre apartarse a orar en lugares desiertos. El gentío le seguía, pero él se apartaba aún de sus discípulos y se iba a un costado a orar, a tener intimidad con su Padre Celestial, a pasar un tiempo, a renovarse, a buscar de un tiempo de refrigerio con su Padre Celestial. La palabra del Señor dice ahí en el versículo 13: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Examen oral. Yo me imagino, no lo dice la palabra, que se recostaron ahí sobre un pasto. Y el Señor Jesús, volviendo de orar, se acerca a sus discípulos y les dice, y les pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
Y aquí en el desarrollo vamos a ver 3 puntos de vista totalmente diferentes de los que decían uno, de los otros que decían, ¿no es cierto? Porque habían varias gente. Uno de ellos eran los fariseos y los saduceos. ¿Sabe qué? Los fariseos y los saduceos, que eran miembros del Sanedrín, eran hombres religiosos, eran hombres económicamente pudientes, eran hombres intelectuales del consejo mismo, eran políticos. ¿Y sabe qué? Ellos no le reconocían a Jesús como el Mesías. Ellos no le reconocieron a Cristo Jesús como el Mesías que esperaban. Dice la palabra del Señor que le pedían señales y Él les dio señales. Pero ellos no les complacía lo que Él les decía. Me imagino que por esta parte de la fecha, porque lo dice en este mismo capítulo, en el versículo 4, dice: una generación perversa y adúltera busca señal, no se le dará señal. No es porque no quería, ya le había dado. Pero el Señor puede mirar el corazón de la gente, de los discípulos, de nosotros sus hijos. Y puede ver la intención de nuestro corazón. Él es el único que puede pesar nuestro corazón. Y el Señor veía ahí en los fariseos, en los saduceos, que el corazón se les había endurecido, que ellos no creían, que ellos no le reconocían como el Mesías. No se le dará señal más, dijo. Agarró y se fue. Agarró su mochila y se fue. No sé si tenía mochila, la verdad. Pero bueno, dice ahí la palabra del Señor que ellos no le reconocían. El poder y la unción del maestro se lo admiraban, le tenían envidia, decían: ¿de dónde tiene tanta esmícar? ¿De dónde ha sacado esa unción? ¿Por qué? ¿Dónde aprendió? ¿Por qué tiene tanto conocimiento? Y es más, los políticos les decían ahí: hay que apresarlo, hay que tenderle trampa para poder matarlo, por envidia. Y me imagino ahí los alguaciles yendo a tomarlo al Señor Jesús ahí preso, y en una de esas, volviendo a ellos, le dice, en mi imaginación: ¿qué pasó? ¿Por qué no lo apresaron? Si te mandé a que lo tomaran preso. Ellos respondían, eso sí dice la palabra: no vimos a ningún hombre que enseñe con estas palabras. No hemos visto a un hombre que tenga tanto poder. No hemos visto a ningún hombre que tenga tanta sabiduría. No hemos visto a un hombre lleno de la gracia de Dios. Este era un tipo de gente que estaba ahí viendo lo que el Señor Jesús estaba haciendo. Otro tipo de gente es el mismo gentío que dice, y ya lo dije, que ellos se agolpaban. Dice que aún se tiraban encima para poder tocarle algo, para poder sanar, para poder ver esa misma unción que él tenía. Y el gentío ahí está respondiendo, de repente los discípulos respondiendo a lo que decía el gentío, dicen que él es Juan el Bautista. Tiempo adelante, usted ve que Juan el Bautista fue decapitado, ¿verdad? Y que su cabeza fue llevada en una charola. Y a Herodes, ¿verdad? Y Herodes tenía pues miedo de que Juan el Bautista, que el Señor Jesús fuera encarnado en Juan el Bautista y tomara represalia, se quiera vengar. Entonces tenía miedo, pero la gente decía que de repente es Juan el Bautista. Otros decían, es Elías, porque Elías iba a ser el precursor del Mesías. Él iba a ser el que iba a preparar el camino para que venga el Mesías. Entonces se le reconocía la unción, se le reconocía el poder y decían, este es Elías. Este es el que va a preparar el camino del Mesías. No es el Mesías. Eso está diciendo, no es el Mesías. Tiene poder inevitablemente, indudable. Pero no es el Mesías, es Elías, el precursor. Otro tipo de pensamiento, examen oral, los discípulos recortados sobre el pasto, el Señor volviendo de orar, le dice así el Señor: y vosotros, atentos discípulos,
¿Y vosotros quién decís que soy yo? Dice el Señor. Examen oral, mi amado hermano. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Pedro responde, ahí en representación de los discípulos, ahí ese Pedro de carácter, de temple, de ambición, de impulso, ¿verdad? Él responde rápidamente en nombre de sus contemporáneos, ahí de sus compañeros discípulos, le dice: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y esta porción, esta palabra, esta declaración de fe, declaración que tú tienes que tener, declaración que tú tienes que saber, declaración que tú tienes que vivir por medio de la fe. Responder como sabiamente respondió ahí Pedro, y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Este es el punto central del Evangelio. Esto es necesario que todo hijo de Dios conozca y que pueda responder en su corazón: ¿quién es Cristo Jesús para ti? Como primer punto, ¿quién dicen ustedes los discípulos, ustedes los hijos de Dios, usted, mi hermano, miembro de la Iglesia El Faro, quién dice que es el Hijo del Hombre? Mire la respuesta. La confesión de Pedro era el cumplimiento de la profecía. Culturalmente, religiosamente, ellos estaban esperando al Mesías. Ellos habían esperado al Mesías. Era la palabra que los profetas habían profetizado, que el Mesías vendría y los salvaría a ellos. Ellos estaban esperando este día. Y Pedro responde: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Bienaventurado eres, le dice el Señor, porque esto no te reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta porción de la Escritura, este momento ahora que estamos exponiendo la palabra, usted tiene que saber, yo quiero que usted atesore en su corazón esta respuesta del apóstol, de Pedro, del discípulo Pedro en ese momento, que le dice que él era el Cristo. Él lo reconoce, él reconoce que él, que estaba al frente de él, que era el Mesías, que era el Hijo de Dios, que era el que estaban esperando, que era el que los salmistas cantaban los salmos y cantaban de su cuidado, de su gracia, de su amor. Era el cumplimiento de la promesa. Versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta confesión, sobre esta verdad, yo edificaré mi iglesia. No sobre Pedro, no sobre el quebrantable Pedro, no sobre el humano Pedro. No se equivoque, mi hermano. El fundamento es Cristo, el Hijo del Dios viviente, la roca firme. No es Pedro. Pedro fue un mortal como usted y como yo. Qué gran Pedro, pero no. Qué desafío, qué hombre tenaz. Qué hombre de bendición. Pero no está diciendo aquí la palabra que es sobre Pedro que va a edificar, sino sobre esa declaración que no salió ni aún del corazón del hombre. Se la reveló el Padre, se la reveló el Padre, se la reveló para nosotros, nos la revela el Espíritu Santo. Usted pueda recibir esta palabra y atesorarla en su corazón y sepa y reconozca y responda como respondió Pedro: Cristo es el Hijo del Hombre. Cristo es el Hijo del Dios viviente, el Todopoderoso. Él es el gran yo soy. Él es el príncipe de paz. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y Él es el fin. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesús le dijo:
Sobre esta piedra edificaré, sobre esta declaración, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La roca sería la verdad inconmovible de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Que la iglesia de Cristo no descansa en un hombre, no descansa en Pedro, no descansa sobre ningún otro fundamento que no sea Cristo Jesús, la roca. Que más declara ahí en Primera de Pedro, en el capítulo 2, si usted lo puede leer completo, dice Pedro que Él es la piedra fundamental, es la piedra del ángulo. Que vino Él como el fundamento y no lo reconocieron. Misericordia. Dice la palabra del Señor así. Te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A quién? ¿A Pedro? ¿Solo Pedro tiene las llaves? No. Aquel que declara que Cristo es el Hijo de Dios, se le darán las llaves. Las llaves para atar todo lo que atase en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que usted desate acá en la tierra será desatado en los cielos. Aquel que declara que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Aquel que vive esa relación, esa comunión día a día. El Señor Jesús, sobre esta confesión de Pedro, instaura la iglesia. Esta iglesia tendrá autoridad, esta iglesia tendrá el poder, ni las puertas del infierno prevalecerán sobre ella. Y daré las llaves del reino de los cielos, dice la palabra. Y todo aquel que confiese, como lo hizo Pedro, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías esperado, el Salvador, nuestro Redentor. Muchos de nosotros queremos que Él sea solo nuestro Salvador y no nuestro Señor. Muchos de nosotros queremos que cuando estamos mal, cuando tenemos dificultad, cuando la crisis toca la puerta, cuando la enfermedad ha llegado, queremos que el Señor nos salve, nos postramos y oramos y nos arrepentimos y venimos a Cristo a orar, a interceder, a pedir misericordia y piedad. ¿Y sabe qué? El Señor te la da. El Señor respalda. El Señor tiene amor. El Señor es quien te levanta. El Señor es el que rescata del hoyo tu vida. El Señor es el que te corona de favores. El Señor es el que sacia de bien tu vida. El Señor es el que guarda a sus hijos. Pero nosotros de repente solamente queremos esa salvación. Que en momentos de dificultad, en momentos de crisis, en momentos de empezar un nuevo año, el 2021, digamos: tú eres mi Salvador. Si necesito algo, te llamo. Necesitas saber que como hijo de Dios necesitas que Él sea tu Salvador, pero también tu Señor. Muchos no queremos que sea nuestro Señor porque al Señor le vamos a pedir: Señor, ¿qué toca hoy día hacer? Señor, ¿cuál es la agenda para el día? ¿Cuántas veces de nosotros salimos ahí muy rápido de la mañana, muy temprano, nos levantamos más temprano a abrir la tienda, a velar por el negocio, a solucionar nuestros problemas, a desafiarle a la vida? Y dice ahí el salmista: en vano trabaja el hombre, en vano edifica el hombre si no está edificando en el fundamento que es la roca que es Cristo Jesús. Y de ahí en adelante tú puedes fundamentar. En vano se levanta el hombre, en vano cuida la guarda si no es Cristo Jesús quien está guardando tu vida, tu familia, tu salud, tu trabajo, tu empleo. En vano te levantas temprano, en vano te acuestas tarde, dice la palabra del Señor, y aún comes pan de dolores, y aún comes pan de fatiga, dice el Señor, dice su palabra. Este nuevo comienzo de este nuevo año, del 2021, usted pueda reconocer quién es Cristo Jesús en su vida. ¿Qué lugar le corresponde? ¿Qué lugar usted le está dando al Señor Jesús? ¿Dónde está su fundamento? ¿Dónde ha puesto su tesoro? ¿Dónde está su corazón? ¿Está en la cuenta bancaria? Todavía queda, ha sido un año difícil, pero nos queda un saldo. Tranquilo, mi amor, queda saldo.
De repente está su confianza, su fundamento en su seguro de vida. No, es que me lo compré el completo. Viene con COVID incorporado. Hasta no sé cuánto de... Este es el full cover. ¿Dónde está tu fundamento? Otros aún tienen el fundamento en su esposo, o tienen el fundamento en su esposa, o tienen el fundamento en sus hijos. Gloria a Dios, que ame usted a su esposa, a su esposo y a sus hijos de esa manera. Pero quiero que usted sepa, quiero que reconozca en esta mañana que el fundamento es Cristo Jesús para nuestras vidas. No es tu esposo, no es tu esposa, no son tus hijos, no son tus amigos, porque ellos son falibles, como tú o como yo. Y luego tu fundamento se te cayó. He visto gente ahí emprendiendo negocios, poniendo el fundamento ahí y emprendiendo un lindo negocio, y de repente le fue bien y prosperaron y les está yendo bien, o de repente mal y ya no tienen ni un peso, o de repente tienen todos los pesos, pero por causa de esos pesos perdieron su salvación. Dice la palabra del Señor: ¿qué gana el hombre si ganase todo el mundo y si perdiere su alma? ¿Dónde está poniendo su fundamento usted? ¿Dónde está poniendo su vida, su corazón? Porque dice la palabra del Señor que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y que lo desates en la tierra será desatado en los cielos. La confesión a esta palabra, la confesión de tu palabra, de tu conducta, de tu caminar, del caminar de la iglesia, tendrá que tener el respaldo divino de nuestro Padre Celestial. Y déjeme decirle algo: el Señor está totalmente interesado de que usted pueda resolver en su corazón, en esta mañana, en este principio de año, que pueda resolver en su mente, en su corazón, en su alma, dónde está su tesoro y pueda responder quién es Cristo para tu vida. Así como Pedro responde directamente: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y quiero que usted reciba esta palabra y ahí pueda fundamentarse, pueda atesorarla y pueda aprender a responder ya sabiendo quién es Jesús para ti. Tienes que ver cuál es tu comunión con Dios. ¿Cuánto tiempo tú estás buscando al Señor? Buscando que el Señor se revele, porque dice ahí la palabra que estudiamos: esta palabra, esta respuesta te la reveló mi Padre que está en el cielo. Usted tiene que buscar esa revelación. Esto no se hereda, mi amado hermano. Mis hijas podrán tener el conocimiento que como padre nosotros le enseñamos en casa acerca de la palabra del Señor y en obediencia a su palabra, que dice que como padre tenemos que transmitirles nuestra fe, tenemos que hacerlo vivir nuestra fe. Pero es importante de que usted sepa que esto no se pasa por ósmosis. Le voy a pasar todo el conocimiento mío a mi hija y se queda con conocimiento nomás. Pero tiene que tener una vivencia, tiene que vivir Cristo Jesús en tu vida, tienes que saber quién es Cristo Jesús en tu corazón. Lo que vaya a pasar contigo en este nuevo año, en este 2021, con toda la incertidumbre que hay, con toda la amenaza que de repente usted escucha y las malas noticias ahí en la tele o por el Facebook. Recordemos que el Señor Jesús estaba con sus discípulos ahí en Galilea, les preparó un escenario bonito y comenzando sus discípulos con el Señor Jesús, caminando a Jerusalén. Saliendo de Cesarea de Filipo, les quedaba un camino largo a Jerusalén, donde allí Él iba a tener un encuentro, donde allí el Señor Jesús tenía una cita, y no era una cita con un trono que iba a heredar. Era una cita con la cruz y con ella el padecimiento y con ello la muerte y con ella la paga del pecado, ¿verdad? Los discípulos no le entendían esta parte. Les decía: ¿por qué es necesario que tú padezcas? Él les dijo:
es necesario que yo padezca. Es necesario que yo vaya a la cruz del Calvario. Es necesario que todos tus pecados, que todos tus delitos, que todas tus debilidades y aún tus enfermedades fuesen clavados ahí en el madero. Para que ustedes tengan libertad. Es importante que usted empiece a reconocer dos preguntas. ¿Quién es Cristo Jesús para tu vida? ¿Y qué Él hizo por ti? Los discípulos ahí no entendían de que la cita era con una cruz. Pero si ellos sabían que el Mesías había llegado y había una promesa que Él iba a reinar, que Él los iba a libertar de la opresión de los romanos. De repente ahí los discípulos ya repartiéndose los ministerios. Es mi imaginación, no lo dice la palabra. ¿Qué pega iba a agarrar el uno o el otro? Se preguntaban quién era el mayor entre ellos. ¿Y qué iba a heredar? ¿Qué cosa? El Señor Jesús lo lleva hasta este lugar para enseñarle estos dos puntos. Para mostrarles, para que ellos vivan, para que ellos conozcan. El tiempo de los milagros, de los prodigios, ellos lo habían vivido. El Señor les había enseñado, los había consolidado, les había dado cátedra. Pero era necesario que los discípulos, es necesario que nosotros como iglesia sepamos qué Él hizo por nosotros. Que nosotros en otro tiempo éramos pecadores, que la paga del pecado es muerte. Que nosotros, dice la palabra del Señor, que no hay ni siquiera uno que no hubiese pecado. Y nos constituye a todos como pecadores. Y la respuesta de nuestros pecados es la muerte. En ese tiempo se hacían muchos sacrificios. Se sacrificaba un palomino, un cordero, depende de los quintos. Y dice ahí que ellos lo llevaban al altar y el pecador ponía la mano sobre este animal. Un animal que no tuviese ninguna fractura, ninguna enfermedad, ningún problema. Un animal que fuese perfecto. ¿Para qué? Para el sacrificio, para el pago de mi pecado, de todas mis debilidades. Y lo sacrificaban ellos y ponían ahí sus manos y lo entregaban y le clavaban una daga ahí y era derramada la sangre y con eso la expiación del pecado. Como iglesia tú tienes que saber que Cristo Jesús es el Cordero sin mancha. Cristo Jesús es el Cordero que no tuvo defecto alguno. Que Él es el hombre que vivió todo y que no tiene ni un pecado alguno. Que Él murió por causa de tu y de mi pecado. Que Él fue a la cruz del Calvario por todos nuestros delitos y por todos nuestros pecados, por todas nuestras debilidades, por toda nuestra transgresión, por todas nuestras enfermedades. Dice la palabra del Señor. Y los discípulos, y usted quiero que sepa en esta mañana, que era necesario que Él padezca. Y era necesario que Él, y que usted también pueda saber de que Él voluntariamente fue a la cruz. A ser sacrificado. Alguien tenía que pagar mi culpa para que yo no vaya a la muerte y no vaya a esa condenación eterna en el infierno. Por eso es necesario que usted sepa lo que hizo Cristo Jesús en su vida. Él fue voluntariamente, Él fue amorosamente a pagar todos y cada uno de mis delitos. Él lo pagó. Gloria a Dios. Y los de usted también. Versículo 18 de Juan capítulo 10 dice así: nadie puede quitarme la vida, el Señor Jesús, sino que yo lo entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también volverla a tomar. Esto es lo que ordenó mi Padre. Mis amados hermanos, estas son las dos realidades que como hijos de Dios, que como discípulos de Dios, debemos nosotros saber y de reconocer. Amén. Y saber verdaderamente en quién estamos confiando.
¿dónde está nuestro corazón? Si sabemos en nuestros corazones y lo que reconocemos a Cristo Jesús como el Hijo de Dios, si reconocemos que Él pagó mi deuda, que Él pagó mi culpa. Pero para eso es necesario que nosotros tengamos esta revelación correcta en nuestras vidas de quién es el Señor Jesús y qué ha hecho por nosotros. Necesitamos tener un conocimiento claro que Jesús en nuestra vida nos da la autoridad para edificar, para construir y para poder permanecer. Habla completamente el capítulo 15 del libro de Juan, que nosotros estamos pegados a la vid, que debemos de permanecer, no tener una cita simplemente con Dios y decir, como decía ahí el gentío, decía, sí, parece que es Elías, parece que es Juan el Bautista, parece que es uno de los profetas. ¿Cuántas veces hemos escuchado ahí de repente de que unos dicen, sí, me recuerdo en el 94, una campaña, qué tremendo, el mover del Espíritu Santo. La gente se caía, la gente fue sanada, matrimonios fueron restaurados, los corazones de los hijos sanados. Tiempo pasado. No hay un conocimiento diario de Dios, no hay un conocimiento diario de Jesús y de su palabra. Está contando de repente de algún mover del Espíritu Santo, pero no hay un quebranto diario. Tienes que saber que para enfrentar, para vivir y permanecer en este 2021 es necesario que tú entiendas y puedas responder a esta pregunta. ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Qué ha hecho por ti? Y eso nos permanecerá a nosotros en un lugar firme, fundamentado, puesto en la roca. ¿Sabe qué? Con tristeza puedo decir, cuántas veces he visto situaciones que de repente, circunstancias aún en la iglesia, de que hay presión, de que hay de repente algún problema, y muchos han decidido salirse, muchos han decidido irse, ¿no? Dejar de repente el ministerio, renunciar al llamado por un impulso, porque no permanecieron, porque no conocieron esta verdad. He visto misma situación, mismo problema, y aferrarse al Señor y decir, ahora lo sirvo mejor al Señor. Ahora yo voy a dar mi vida, porque el que sirvo es a Dios, porque el que amo es a Cristo Jesús, porque Él me amó primero, porque Él dio su vida por mí, porque dio su vida por causa de mis pecados y de mis transgresiones. He visto matrimonio muchas veces ahí quebrantarse por problemas en el vínculo familiar, y muchos de ellos abandonar y buscar aún el divorcio. He visto el mismo problema, la misma situación, y aferrarse, venir a la casa del Señor y decir, Señor, te entrego mi problema, Señor, te entrego mi dificultad, Señor, tú lo puedes hacer todo, Señor, para ti no hay nada imposible. Eso se necesita comunión. Para eso se necesita comunión. Para eso se necesita que tú sepas quién es el Hijo del Hombre y qué ha hecho por ti. Quiero concluir en esta mañana desafiándolo a usted, no yo, el Señor. Que usted pueda meditar en este comienzo de año, que usted pueda reflexionar en estas palabras. De repente ahí el gentío había visto milagros, prodigios, sanidades, y usted también. Pero los discípulos, pero Pedro dice que respondió, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el que esperábamos, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador, tú eres el Todopoderoso, tú eres mi única esperanza, tú eres mi ayuda, tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, tú eres el Dios Todopoderoso. Espero que al final de este mensaje usted pueda irse con la conclusión de tener la respuesta en su corazón, de atesorarla en su corazón, de comenzar a vivir un nuevo año
sabiendo que quién es Cristo Jesús, que el que nos libró el año pasado, que el que proveyó, quien el que guardó nuestra vida, quien el que nos cuidó cuando salimos y cuando volvimos, quien es el que nos libró, quien es el quien nos protegió, lo hará nuevamente, porque Él es poderoso, porque Él nos ama, porque nos tiene como perla en su mano, porque nos atesora como una joya para Él. El que hizo, lo volverá a hacer de nuevo. Aférrese al Señor, que su confianza, que su tesoro esté verdaderamente en conocerlo más a Cristo en este nuevo año. Y con un título hermoso que el pastor ahí puso como desafío en el proyecto del 2021: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esta es una verdad que usted necesitaba conocer, mi amado hermano. Esta es una verdad que usted necesita caminar día a día y saber quién es Cristo Jesús y saber lo que Él hizo por ti. Quiero decirte, y ahora sí concluir diciéndote: de repente el hombre te falló, de repente las cuentas te fallaron, de repente los amigos te fallaron, de repente tu pareja te falló. Pero quiero que sepas algo: el Señor Jesús no te falló. Él no te falló. Tú has fallado, pero Él permanece fiel. Tú habrás podido flaquear, pero Él permanece fiel. Aférrate, atesora estas preguntas. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Y te doy gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz, por tu palabra que nos desafía, por tu palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera para este nuevo camino de este nuevo año, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra nos vivifica, Señor, porque tu palabra nos renueva, nos anima, nos confronta, nos desafía, nos desnuda, Señor. Quiero entregar, Señor, tu iglesia en esta mañana de Santa Cena, mañana de celebración. Y voy a pedir a los líderes, a los ancianos, que nos ayuden a repartir los elementos de la Santa Cena. Usted póngase de pie. Usted en esta mañana preséntese delante de su Señor. Usted en esta mañana medite en su corazón. Olvídese por un momento de que va a comer más tardecito o quién está a su lado. Ponga su corazón delante del Señor y tomemos este tiempo para ponernos a cuenta con nuestro Salvador y con nuestras vidas, sabiendo que no hay nada oculto delante de Él. Si hay alguna falta, una ofensa en nuestro corazón, si usted cree que ofendió a alguien, pídale perdón al Señor. Si usted cree que alguien le ofendió a usted, póngalo en las manos del Señor y descanse en paz. Porque dice la palabra que si no perdonamos a los que nos ofenden, ¿cómo podemos venir a pedirle a Dios que perdone nuestras faltas? Cierre sus ojos, manténgase con los ojos cerrados y deje que el Señor sea ministrando su vida. Deje que el Señor le hable. Deje que el Espíritu Santo sea sellando esta palabra en su corazón, en su vida. Él es el que perdona nuestros pecados. Él es que limpia todas nuestras iniquidades. Él es el único que tiene la capacidad de perdonarnos. El Señor Jesús clavó todos nuestros pecados en esa cruz del madero. Y aún si alguno tiene una enfermedad, un familiar, póngalo en las manos del Señor.
porque dice que aún nuestras enfermedades están clavados en ese madero. Tiempo de restauración para tu corazón. Dice la palabra del Señor: todo aquel que esté cansado y cargado, venga a mí. Venga a mí y yo le haré descansar, dice el Señor. Aquel que no es optimista, aquel que está desanimado, desconfiado, venga a la fuente de vida. Venga al Señor y pídale fortaleza y ayuda. Él es el Todopoderoso, Él tiene el control sobre nuestras vidas. Dice la palabra que no hay una hoja del árbol que caiga, que se mueva, si no está el control, Él de todo el árbol, de todos los movimientos del viento. Él es el que con viento apacible restaura nuestras vidas. Reciba el pan y reciba la copa. Preséntese delante de su Señor. Él es misericordioso. Dice la palabra que Él es lento para la ira, grande en misericordia. Dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os había enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Padre, te damos gracias, Señor, por el sacrificio de Jesucristo, tu Hijo, que Él fue partido, inmolado, que por su muerte nosotros tenemos vida eterna. Bendiga el pan, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Participe, amada iglesia, del pan. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: este es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiese este pan o bebiese esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese a cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de ti, Señor, reconociendo la sangre de Cristo, que es ella que nos limpia de todo nuestro pecado, de toda nuestra falta, de toda nuestra iniquidad. Que Él fue derramado hasta su última gota de sangre por causa de nuestras transgresiones. Y tú nos das, Señor, nos das vida
Y este es el símbolo del nuevo pacto, Señor, contigo. Beba de la copa, mi hermano. Padre, te damos gracias porque es un privilegio sentarnos a tu mesa, Señor, como hijos tuyos, como discípulos tuyos, Señor, y recibir, Señor, de este nuevo pacto en tu sangre, de recibirte a ti, Señor, como nuestro único y suficiente Salvador, como nuestro Señor. Y queremos entregarte como iglesia, Señor, como hijos tuyos, este nuevo año, Señor, 2021, Señor. Te entregamos nuestra familia y te entregamos nuestros hijos. Te entregamos la empresa, te entregamos el empleo. Te pedimos, Señor, por la tierra, Señor, por la siembra, por la cosecha, por el empleo, por el taller, por el consultorio, Señor. Te rogamos, Señor, que este año tú hagas prosperar nuestro camino y que todo lo que emprendamos nos vaya bien, Señor, porque te hemos puesto a ti como fundamento de nuestras vidas, porque hemos confiado, porque estamos poniendo nuestro fundamento sobre la roca que es Cristo Jesús. Padre, en esta hora, Señor, como hijos tuyos, Señor, en obediencia, en alabanza, Señor, traemos los diezmos y las ofrendas, como dice tu palabra, al alfolí. No con tristeza ni por necesidad, porque tú amas al dador alegre, porque tú has provisto para que podamos dar, Señor. Y aquel, Señor, que no tiene hoy día para dar, dale ese privilegio, Señor. Provéele, Señor, para que Él también pueda alabarte de esta manera, Señor. Para que haya alimento en tu casa, Señor. Para que haya, Señor, para cada necesidad que la iglesia tiene, Señor. Tú eres quien suple las necesidades de tu casa. Tú eres el Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este servicio. Llévate toda la gloria, toda la honra y todo el honor, porque tú eres el único que lo merece. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Dios me los bendiga. Tengan un año de bendición. El Señor esté guardando su salida y su entrada. Dios me los bendiga.